Buenos días a todos. Eh, Buenos días. buenos días, buenos días. El día de hoy, ¿verdad? Estaremos desarrollando el primer Congreso Nacional Virtual sobre biotecnología y tecnologías eficientes modernas para mejorar la adaptación y resiliencia ante el cambio climático. Muchísimas gracias a todos los productores, técnicos que nos acompañan, igual a nuestros expositores, ¿verdad? Que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por prestar parte de su tiempo para compartir de sus conocimientos para con cada uno de nuestros productores. Es un agrado tenerlos con nosotros. El día de hoy nos acompaña, ¿verdad?, el ingeniero Guillermo Reyes Castro desde la UNA. Él nos estará presentando la conferencia sobre biotecnología para mejorar la resiliencia ante el cambio climático. Muchísimo gusto y bienvenido, don Guillermo. Y nos acompaña también el Gusto. ingeniero Denis Fuentes desde FAO. Él nos estará presentando las temáticas sobre tecnologías y prácticas modernas eficientes para mejorar la resiliencia de los sistemas de producción. Eh, Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Al final estaremos haciendo el espacio de preguntas y respuestas para intercambiar, ¿verdad?, dudas o sugerencias que tengamos con los productores. Bueno, vamos a dar inicio con nuestra primera conferencia impartida por el ingeniero Guillermo Reyes de UNA sobre biotecnología para mejorar la resiliencia ante el cambio climático. Buenos días, ingeniero Guillermo, ¿cómo está? Un momentito ya. Hola. Ya, ¿me escucha, compañera? Hola, sí, yo le escucho. Ok, me escucha, entonces solo voy a poner Pero pongo aquí. Sí, pero el primer congreso nacional virtual de biotecnologías, tecnologías eficientes modernas para mejorar la adaptación y resiliencia ante el cambio climático. Agradezco sinceramente a El Benes y a los compañeros del INTA que me invitaron y nos permite a nosotros poner a disposición de nuestros queridos compañeros del INTA y quienes están conectados en este congreso virtual, poner a disposición una cantidad de información que puede ser útil y a veces contradictoria también. Y sin embargo, lo que queremos nosotros es aportar nuestro punto de vista sobre este particular y poner a disposición también algunos elementos que pueden significar que la gente, que los compañeros, que el público y los agricultores sobre todo vean el tipo de trabajo que las instituciones nacionales y las academias están realizando con el objetivo también de contrarrestar los efectos del cambio climático. La introducción, pues, la presentación va a tener este contenido, una pequeña introducción, algunos conceptos, después datos sobre el cambio climático que seguramente el compañero de la FAO va a abundar, y el papel de la biotecnología en la adaptación de la agricultura al cambio climático, que es el punto esencial. Quiero ahí en este particular, voy a detenerme a explicar un poco lo que tenemos a nivel nacional, pero voy a quedar centrándome en lo que es el uso de las plantas genéticamente modificadas o transgénicos. No cómo se obtienen, pero lo que se ha obtenido hasta este momento. Y algunos ejemplos nacionales del uso de las biotecnologías y su posible aplicación para el cambio, para la adaptación y resiliencia ante el cambio climático. Algunos conceptos. La agricultura tiene alrededor de unos 9.000 años de existencia en el globo terráqueo y desde que el hombre puso mano en la agricultura, desde que el hombre puso mano en la naturaleza, ha venido
cambiando siempre por el efecto del hombre, su selección, sus predilecciones, etc. Los primeros grandes mejoradores fueron mujeres que se quedaban en sus casas, que quedaban en sus chozas, quedaban en sus cuevas, cuidando a los niños y a su vez comenzaban a interrelacionar con el entorno. Mientras que los hombres salían a la caza, a la pesca, ellas comenzaron con esa cualidad que tienen de poder distinguir cualidades, entre pequeñas cualidades, pequeñas características entre las plantas pudieron y comenzaron a hacerlas, a distinguir y a seleccionar las plantas. Ellas fueron inicialmente las grandes mejoradoras y fundamentalmente también las que originaron la agricultura. Desde esos tiempos, los agricultores, los cultivadores, siempre han afrontado la variabilidad del clima y ellos se han tenido con el tiempo que adaptar a las nuevas condiciones. Sin embargo, lo que estamos hablando ahora es algo que algunos cuestionan, que el comportamiento normal de la naturaleza, aunque otros plantean que el cambio climático es debido a la mano pachona del ser humano. Esta definición contenida en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático desde hace 30 años, dice lo siguiente: cambio climático, cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante los periodos de tiempo comparables. Lo que se está viendo en estos años recientes, después de 30 años de casi no hacer mucho, cuando las grandes corporaciones, las grandes potencias deciden no hacer gran cosa por el cambio climático, lo que se está viendo ahora es que el cambio climático ha aumentado intensidad y velocidad y que nos está planteando actualmente desafíos sin precedentes y está golpeando fundamentalmente a las zonas pobres, a los países pobres, y de los países pobres, aquellos pobres que viven en las zonas rurales y urbanas, que son los más afectados. Básicamente consiste en un cambio gradual de las temperaturas y las lluvias, no hacia más agradables, no hacia lluvias más bondadosas, sino todo lo contrario, a temperaturas cada vez más cálidas y a lluvias cada vez más impredecibles y fuertes. Hay una mayor frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos y sobre todo hay una incertidumbre para el agricultor. ¿Va a llover o no va a llover? ¿Cuándo comienza la lluvia? ¿Qué cantidad de lluvia? Estamos en esa incertidumbre. Por supuesto, eso trae como consecuencia malas cosechas, muerte del ganado y pérdidas de los activos y una amenaza constante a la producción de los alimentos, al acceso de esos alimentos, a la estabilidad y la utilización de los mismos. En nuestro país, el año pasado tuvimos no hace ni 6 meses que tuvimos en menos de 15 días o en 15 días la visita de 2 huracanes. Tenemos constantemente, estamos hablando de inundaciones, se nos están apareciendo más y más plagas y enfermedades y hay zonas, algunas tradicionales como este corredor seco, que se están acrecentando la sequía. No hay cómo quitar esto, ¿cómo hago, papito? Vamos a tratar de ponerlo por aquí. Además, voy a leer ahora un poco lo que dice la ONU en el 2008. Además del aumento de las temperaturas y el aumento del dióxido de carbono, los patrones de lluvias cambiarán drásticamente, con lluvias más intensas y cambios en las precipitaciones de temporada, causando inundaciones, aumento de la desertificación, sequías y escasez de agua. Estos cambios afectarán significativamente a los sistemas agrícolas, que son responsables del suministro mundial de alimentos, nada más, suministro mundial de alimentos, dado que la población mundial aumentará en un 50% para el año 2050. Encima de eso, vamos a tener más gente en el mundo. Y también una quinta parte de esas personas que ya viven en la pobreza con una nutrición inadecuada, es decir, mal alimentados. Nosotros tenemos en mano un desafío que no tiene precedente. Eso dice la ONU en el 2008.
quiero seguir. Y esto también la FAO en el 2018. Los tratados internacionales y las políticas nacionales tratan de enriquecer las actividades mundiales encaminadas a mitigar el cambio climático y adaptarse al mismo. Si bien es importante seguir tratando de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, uno de los grandes problemas, la mitigación por sí sola no es suficiente y solo se percibirá antes de la segunda mitad del siglo. O sea que nos hace falta todavía algún tiempo. Pero esto es lo más importante ahora, me parece. El calentamiento del planeta ya está en marcha y es urgente contar con estrategias de adaptación, especialmente para los países pobres, más vulnerables, que ya están resistiendo desproporcionadamente los efectos. O sea, nosotros. Nicaragua creo que está en el cuarto o quinto lugar como país más vulnerable del mundo, del mundo. Al cambio climático se asocia los fenómenos del niño y la niña, ¿verdad? Que eso a su vez yo no lo puedo explicar muy bien, tiene que ver con que si esto es el mapa nuestro, o sea, este es el continente, del lado del Pacífico nosotros vamos a encontrar que de repente en periodos determinados las masas de agua del océano se calientan y nos traen como consecuencia sequía permanente. O por el contrario, se enfrían tanto que nos traen cantidades de agua, diluvios prácticamente. Una cosa que ha contribuido mucho, y no voy a explicar mucho, sino que, porque no soy especialista en esta parte, es que nosotros hemos también destruido la foresta. Hemos venido avanzando en la frontera agrícola, botando montaña para sembrar, 1 o 2 años, y seguimos profundizando, y sobre todo para la ganadería. Si nosotros vemos a mano izquierda, tenemos en 1969, y así 83, 2000, 2005, 2010, y el 2015 ya nos quedan pocas áreas nuestras de Nicaragua con aquel verde increíble que teníamos hace 50 años. También la temperatura anual actual, como se puede ver aquí tenemos unos códigos aquí de colores que nos indican cuál es el más rojo, es el más caliente, y el más azulito, lo más fresco, ¿verdad? Nosotros tenemos que en el Pacífico tenemos las temperaturas más altas y hacia el centro las más templadas, y volvemos a tener en el Caribe algunas temperaturas frescas. Actualmente, ¿qué va a pasar para el año 2050? Esas son las predicciones. Nosotros vamos a vivir en un país muy, muy, muy caliente, con temperaturas bastante altas. Las precipitaciones también, yo voy a ponerlas todas de un solo. Actualmente, ¿cómo estamos? Entre el Pacífico, aquí teníamos en verdecito, estas verdecitas son de 1000 a 1400 milímetros al año, etcétera, hasta tener en los moraditos que tenemos por acá del lado del Caribe, 4200 milímetros de lluvia al año. O sea, eso es bastante. Sin embargo, para el año 2100 va a haber una reducción increíble de esa zona, de la zona donde llueve más, a reducirse realmente a un escaso terreno. También esto ha afectado, cuando cambia el clima, va a afectar también a los cultivos. Estos son los cultivos, estas son las zonas actualmente que se cultiva el café. Hay un poquito aquí en Carazo, un poquito por este lado, pero básicamente en el centro del país, hacia el norte de Matagalpa, Sin embargo, para el 2050, según las predicciones, nosotros vamos a tener copado prácticamente reducido las zonas productoras de café. Un desastre importante que se nos va a decir. Aquí en cambio, este es café en amarillo. Aquí en el año 2050 va a ser muy poco, pero va a aumentar también las áreas para el cultivo de cacao, que digamos, el cacao es un cultivo que va a poder sobrevivir toda esa zona porque resiste a más alta temperatura y de algún estrés de agua. El cambio climático también a nivel mundial se manifiesta como en la diversidad genética de las especies. Sobre todo la diversidad genética de las especies, es decir, nosotros tenemos, hermanos, estamos hablando de especies que tienen variantes de plantas cultivadas y variantes de plantas silvestres. Tenemos
nosotros quequisque, tenemos quequisque de Castilla, le llamamos los quequisque que cultivamos y comemos, que hacemos sopa, y también tenemos los quequisques silvestres que aparentemente no sirven para mucho. Sin embargo, son fuentes de genes de resistencia, son fuentes de genes de tolerancia, de rusticidad, y que en un momento como el que estamos viendo son de mucha importancia. Es decir, nosotros estar viendo como bancos, estar viendo como un recurso muy útil, estar viendo esas plantas. Los centros de origen de las especies deberíamos estar, y la cual pertenecemos nosotros, a uno de ellos, deberíamos estar cuidando todas nuestras especies silvestres, de los friolitos, de los tomatitos. Silvestres es esto que de repente nos macheteamos, pero deberíamos estar viendo como los socios del futuro. Este es África, este es el mapa de África en el 2015, y en rojo son las áreas donde se encuentran parientes silvestres del caupí. En 2050, todas esas áreas van a comenzar a disminuir y van a tornarse de rojo a rosadito. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a ir perdiendo con este problema del cambio climático, hemos venido perdiendo importante material que nos puede ser utilizado actualmente o en el futuro como fuente de genes. Y tenemos que pensar en eso en el futuro. Encima de eso se nos vienen que tenemos obligaciones como país y como humanidad. Tenemos planteados para el 2030 los objetivos del desarrollo sostenible. Entre el primero está disminuir o poner fin a la pobreza, y el segundo, matar el hambre. Con estas condiciones en que estamos nosotros, que estamos hablando, va a ser muy difícil, pero sí debemos trabajar para una alimentación mejor y de mayor calidad, mayor y de mejor calidad. Reducir la malnutrición, la desnutrición de nuestras poblaciones. Yo sé que nuestro gobierno ha hecho grandes esfuerzos en este sentido, no solamente en alimentar, sino también en dar salud y en dar mejores condiciones, etcétera. Pero las cosas se nos han venido complicando. Para el 2050 se plantean que podemos ser 9.000 millones de seres humanos en la Tierra, es decir, tenemos que alimentar a más personas con este problema que tenemos. Y actualmente estamos dedicando las mejores tierras para construir ciudades, ¿verdad? Nosotros tenemos ahí ciudades, o estamos ciudadelas de los ricos, o hasta basureros estamos haciendo con nuestras mejores tierras. Entonces se nos han venido tratando de leer esto porque me obligó y me gustó que él me propuso esto, y es un reto, comenzar a leer también y a profundizar sobre estas cosas. Y hay planteamientos de planteamientos, y hay algunos de ellos con filosofías aparentemente opuestas. Y en este caso, en ambos, solo pongo un ejemplo. En el número 2, promoción y apoyo a la investigación, desarrollo, adaptación y adaptación de variedades mejoradas o menos susceptibles. Estoy poniendo que un ejemplo de personas o de grupos de personas que están planteando soluciones al problema, pero en ellas siempre se coincide en realizar investigación. La presencia de la academia, la presencia de trabajo de la ciencia para la contribución fundamental, porque finalmente el agricultor, la persona que está en la ciudad, el investigador, etcétera, van a comer. Tenemos que comer, tenemos que vivir, y nosotros todos tenemos que buscar cómo solucionar este problema. Y entre ellos está aquí el asunto de la investigación. Porque de repente entiendo, yo he estado leyendo también alguna literatura ahí que contraponen las cosas como que ellos, como tratando de agarrar esta estafeta, y dice, yo soy el que puedo resolver el problema. Y no es cierto. Al tamaño, la dimensión de este problema, no hay chespirito que valga, que pueda resolver. Aquí tendremos todos que participar para poder contribuir a buscar solución. Puse eso pero no era para esto. Para caer finalmente en esta parte que es el papel de la biotecnología en la adaptación de la agricultura al cambio climático. ¿Por qué? Estoy hablando de la agricultura y no estoy hablando, por ejemplo, el cambio climático también afecta a las ciudades.
Pero no eso es nuestro papel ahora. Nuestro papel como biotecnología, agrobiotecnología, es trabajar para la agricultura. Una agricultura ante el cambio climático. Como lo hemos visto hasta este momento, antes de que apareciera una técnica de la cual voy a hablar muy poco, nosotros podíamos clasificar las biotecnologías en tecnologías de cultivo de tejidos vegetales, varias de ellas, básicamente para la producción de semillas de calidad, para la propagación de plantas, para algún trabajo de mejora genética, el uso de marcadores moleculares, que está aquí al centro, abajo, que con el advenimiento de las ciencias de la genética de los años 50 y con los grandes desarrollos que hubieron con la PCR, etcétera, se han ampliado grandísima, de manera esplendorosa, el número de técnicas que nos pueden facilitar para muchas cosas, para detección de enfermedades, para trabajo, para acelerar los procesos de mejora genética de las plantas como una técnica que facilita, que contribuye al aceleramiento de los objetivos de la mejora convencional. Y también la tecnología de ADN recombinante o la transgénesis, o lo que le llaman también plantas genéticamente modificadas. No voy a entrar aquí a decir cómo se logra, cómo se obtienen esto, porque no es objetivo, pero voy a mencionar en este caso qué es lo que ha pasado, cómo está el mundo con respecto a los transgénicos. Porque ha sido la técnica que más ha afectado recientemente la agricultura mundial, la técnica que ha estremecido la agricultura mundial en los últimos años. Quiero mencionar también algunas estructuras y condiciones que tenemos a nivel nacional, de universidades y el INTA. Tenemos, por ejemplo, en la UNAM Managua tenemos laboratorio de biotecnología, hay un laboratorio de biología, que ellos trabajan con biotecnología, laboratorio de microbiología, parasitología, la UNAM tiene casi 12 laboratorios, aquí hay algunos que hacen falta, tiene uno de genética molecular, tiene de cultivo de tejidos vegetales, tienen de trabajo con aguas, ellos trabajan mucho con peces, son muy buenos, fitopatología, son muy buenos también los compañeros. La UNA, nosotros tenemos 5 laboratorios ahí que nos activamos, nos reactivamos. La UPOLI, la UCA, la ENAC, la UNI, el INTA. El INTA ha crecido también con un número de laboratorios de agrobiotecnología, de cultivos de tejidos vegetales, de producción de hongos entomopatógenos, etcétera, el MAC. Y lo pongo ahí el IPSA, que es el que de repente despuntó como un acto de magia y ahora tiene los mejores laboratorios de Nicaragua y de Centroamérica. Laboratorios de cultivo de tejidos, laboratorios que utilizan la biología molecular para la detección y el diagnóstico de plagas y enfermedades que ellos por su naturaleza están obligados a detectar en materiales que traten de entrar al país. Lo que quería con esta parte era presentar, digamos, algunas de las potencialidades para este tipo de trabajo que estamos hoy hablando. Hasta hace algunos años, este era el número de personales con nivel de doctorado, maestría y licenciatura que teníamos nosotros preparados en nuestras instituciones. Habían 49 doctorados, 43 maestros de ciencia, etc. Algunas publicaciones llegaban a 140 y pico, y algunos proyectos nacionales que manejamos como gente involucrada en la agrobiotecnología. Esto ha cambiado, ¿verdad? En algunos casos, aquí por ejemplo, aquí no tenemos al equipo del IPSA, que es muy fuerte ahora, ¿verdad? También el relevo generacional normal ha hecho que alguna gente se jubile y aparezcan nuevos compañeros, tal vez con nivel de licenciatura o maestría, o tal vez en busca de maestría, etcétera. Sin embargo, nosotros estamos siempre rondando más o menos en esos números. Esto es para que los agricultores, nuestros técnicos, también tengan una idea de las cosas que estamos haciendo. En el caso de los cultivos genéticamente modificados, las plantas genéticamente modificadas transgénicos
son aquellas plantas a las cuales se les han insertado por cualquier método, no, pero menos el sexual, genes procedentes de otro ser vivo. Y digo otro ser vivo porque pueden ser que se le inserte genes de un pescado o de un pez a la planta, o de un hongo, o lo que sea, de un cerdo, de otra planta, de otra especie. Se pueden generar, se pueden insertar genes. ¿Por qué esto es posible? Porque en 1950-53, dos científicos propusieron que cuando trataban de estudiar y trataban de explicar la herencia, comenzaron a estudiar dónde estaba la herencia, y la herencia estaba ubicada en el núcleo de las células, de todas las células nuestras. Estaba en la herencia y estaba ubicada en unas estructuras que se llaman cromosomas. Y en esas estructuras llamadas cromosomas estaba ordenado de manera increíble una cadena de nucleótidos también organizada, que en una célula puede caber, según ese enrollamiento, en esa estructura llamada cromosoma, pueden caber 2 metros de ADN, y que en ese ADN hay trozos del ADN que son responsables de la herencia, lo que se le llaman los genes. Ellos, tratando de encontrar eso, comenzaron a estudiar, un grupo de ellos, 2 norteamericanos, un inglés y un norteamericano, pero también había una señora radióloga y muy importante, y hicieron un planteamiento que fue la estructura tridimensional de la cadena de ADN, donde están ubicados los genes que son responsables de la herencia. Y ellos descubren eso, y se ganaron un premio Nobel por eso, un premio Nobel de química por esa estructura, por ese planteamiento, ese descubrimiento, muy útil para la genética. Pero eso también nos demostró que todos los seres vivos, tienen esa misma estructura como estrategia para la herencia. Lo tiene la bacteria, lo tiene el virus, lo tiene el chancho, lo tiene una planta, el pez. Todititos, los seres vivos tienen utilizan el ADN como una estructura para la herencia. Entonces, y además son igualitos porque están conformados básicamente con las mismas estructuras. Entonces a alguien se le ocurrió que si era posible entonces cortar un trozo de ADN, una bacteria, y metérselo a un virus, o al revés, y resultaban que se podía. Los animales o los microorganismos acoplaban el trozo de ADN que se está seleccionando de un ser y se lo acoplaban en el otro ser. Y de esa manera se abrieron las puertas para los científicos para que pudiéramos idear cualquier tipo de arreglo. Traer genes, por ejemplo, de una planta que resiste el frío, poderla metérselo o instalarlo en un ser vivo o una planta que necesita sobrevivir en otro lugar. De un pez que resiste el frío a una planta que queremos hacer crecer en Alaska, por ejemplo, para especular. Y así comenzaron a hacerse un montón de cosas. Hasta finalmente comenzaron también a desarrollarse otras técnicas, que era la técnica de la secuenciación, o sea, es decir, detección de toditita la secuencia de todos esos genes y determinar dónde estaban los genes. Y todo eso facilitó que en 1980, 80 y pico, comenzaran a aparecer las primeras plantas genéticamente transformadas. Y esa técnica ya tiene 40 y pico de años de estar funcionando. Entonces la tecnología de la genéticamente modificada es por mucho la tecnología que más ha afectado a la agricultura en los últimos tiempos. Actualmente, esto es un dato del 2019, quizás, se cultivaron 190 millones de hectáreas, que en su mayoría correspondían a estos 4 cultivos: maíz, soya, algodón y canola. La cantidad de producción del maíz transgénico, en este caso, representó el 32% de la producción mundial. Y de soya el 77%, y al algodón el 80%. Y la canola es otro montón, que ya ese dato por ahí se me perdió. ¿Qué es lo que quiere decir con esto?
que esto no es jugando, eso no es ninguna promesa. Ya están muchos agricultores del mundo, tal vez monocultivadores, gente de dinero, qué sé yo, están utilizando la tecnología esto como que sin nada, como que ya no es ninguna especulación. Eso es una realidad. 44 países han aprobado producir 40 cultivos genéticamente modificados, generados en 509 procesos o proyectos de modificación genética. O sea, aquí hay 500 o 510 grupos hasta ese momento, trabajando, 510 grupos de ingenieros, de genéticos, etcétera, trabajando en producir plantas genéticas, genéticamente transformadas. Y en el caso de cultivos de alimentación estaba el maíz, el arroz, la soya, la colza, el trigo, el frijol, el cilantro, la berenjena, el tomate, chiltoma, el lino, la papa, ayote, manzana, melón, papaya, ciruela. Y en cultivos industriales, el algodón, la remolacha azucarera, la caña de azúcar, la hierba rastrera, el cártamo, el tabaco. Y en las plantas ornamentales, petunias, etcétera, y los árboles forestales también están haciendo eso. Eso no significa que todas estas plantas o todos estos cultivos están a la disposición actualmente, sino los 4 fundamentales, porque los otros se han quedado a nivel de laboratorio. Hay una campaña fuerte, digamos, en contra del uso de los transgénicos porque se les acusa de que pueden causar algunos problemas de la salud humana en algún lugar, en algunos sí se consume, por el caso de forestales que no se consumen, pero otros también que tienen que ver con la seguridad económica de los agricultores, ¿verdad? Ahora voy a esta parte que es lo que tiene que ver con nosotros. Rasgos modificados, tolerancia a herbicidas, es decir, los caracteres que ellos han buscado, que se han buscado a través de esta técnica. Esta técnica nos permite mejorar características heredadas monogénicamente, es decir, solo por un gen. Hasta el momento no se pueden trabajar con características poligénicas como el rendimiento, por decirte algo. El rendimiento de frijol, para los agrónomos, los técnicos compañeros nuestros que me están escuchando, y también los agricultores, saben que el rendimiento del frijol depende de número de vainas por planta, número de granos por vaina, el peso, todo eso. Son características cada una a su vez, determinadas genéticamente. Entonces, en el caso del carácter rendimiento, es un carácter cuantitativo. Y es muy difícil a través de la técnica de los transgénicos producir plantas genéticamente modificadas hacia el aumento del rendimiento. Eso no se trabaja así. Se ha trabajado con características determinadas monogénicamente, como tolerancia a los herbicidas, resistencia a los insectos, tolerancia a la sequía, resistencia a enfermedades bacterianas y virus. Aquí voy a señalar aquí tolerancia a la sequía, resistencia a los insectos, resistencia a las enfermedades bacterianas. ¿Por qué? Porque con este asunto del cambio climático nos están apareciendo nuevas plagas y enfermedades y las que nos van a venir. Entonces todo este tipo de experiencia, todo este tipo de metodología que se ha desarrollado es de mucha importancia. No se puede decir que no. Ha mejorado el rendimiento, dice, a través de mejorar algunos procesos puntuales de la fotosíntesis y el aumento de la biomasa, por ejemplo. En el caso, ahí también se trabaja con la calidad del producto, antialérgico, se han encontrado, se han producido limones, tomates con maduración retardada. Es decir, pues, cortan un tomate ahora y lo pueden, sin necesidad de refrigerar, lo trasladan a otro país y cuando llegan al otro país le activan, digamos, le activan la maduración a través de aplicarle algún químico rápido y inmediatamente. Pero si no se le aplica ese químico, ese tomate no se madura. Eso es lo que están haciendo. Reducción del contenido de azúcares, el metabolismo, la calidad de cantidad de los almidones. Esto yo tuve, cuando estuve en Suecia, en mi estudio de doctorado, estaba el grupo trabajando, tratando de cambiar la calidad del almidón que se producía o los carbohidratos que se producían en unas papas que ellos genéticamente la estaban transformando. La papa era para la alimentación, sin embargo, las estructuras que se producen de los carbohidratos eran digeribles. En este caso, ellos estaban queriendo producir papas que sus estructuras fueran más largas, de tal manera que no fueran consumibles por el ser humano, pero que permitieran
producir plástico, producir celulosas para papel, etc. Entonces ellas estaban transformando genéticamente las papas para ese tipo de cosas. Y estos son grupos y grupos de gente trabajando en estos asuntos. Estuve también en ese mismo laboratorio trabajando aceite ácidos grasos, ¿verdad? De tal manera que ellos, en esos países que tienen esas condiciones, tienen sus propios cultivos, tienen sus necesidades, tienen su economía, se dedican a cambiar las cosas, a tratar de transformar. Nosotros no tenemos nuestros maicitos, nuestros frijoles, nuestros yucas, nuestros quequiques, nuestros cultivos, pero no tenemos esas condiciones y tenemos problemas que resolver. En el caso de los forestales, aumento del volumen de la madera y en algunos casos, control de la polinización. La esterilidad masculina, que eso es un término muy útil. La esterilidad masculina en los estudios de hibridación comercial, ¿verdad? Los híbridos por naturaleza son de más alto rendimiento que los padres, que el padre y la madre, la planta padre y la planta madre. ¿Por qué? Por una condición de heterocigosidad. Pero, aunque no es un punto a discutir aquí, siempre es importante que a la hora de cruzarlos, que uno de ellos sea autoestéril. Ahí está la importancia de la esterilidad masculina. Dejo esa parte allí para entrar entonces ahora un poquito a las herramientas empleadas en Nicaragua y con colegas nuestros. La mejora genética asistida por marcadores moleculares se emplea en el INTA, son unos compañeros que han utilizado bastante. La UNA ha estado contribuyendo en eso, la UNA León y la UNA Managua ha comenzado a trabajar. Menciono 3 cultivos aquí: tomate, cebolla y frijol, porque hasta hace poco estoy comenzándome a relacionar con estos grupos. Hay un estudio de utilización de la diversidad genética, que este es el más amplio. Este es el más amplio de las aplicaciones de la biología molecular. Ya no son transgénicos, es otra técnica. Esto es el manejo de la biología molecular para estudiar la diversidad genética. La diversidad genética que está desapareciendo en África y la que está desapareciendo aquí. ¿Cómo se trabaja en esto? Bueno, nosotros, por ejemplo, hacemos una colecta de la yuca que tenemos en el país y sembramos el montón de yuca, pero una en Riva le dicen la chaparra y la otra le dicen la enana, le dicen ahí en la Guinea, y la otra le dicen qué sé yo. Pero ¿son las mismas o son diferentes? No sabemos. Estos tipos de estudios nos ayudan a discernir sobre eso. Muchas de esas plantas realmente son, porque una que vino de El Salvador, otra que vino de Cuba, etcétera, ¿verdad? Le decían la cubana, qué sé yo. Entonces, cuando realmente hacemos el estudio a nivel molecular, nos damos cuenta que son repeticiones. Eso nos ayuda a discernir. Y hemos trabajado, digo hemos porque yo he estado trabajando también en cacao, maíz, perdón, coco, quequique, yuca, malanga, frijol, etcétera. Un momentito, voy a dar un poquito de... Compañero, ¿me están escuchando? Sí, se le escucha. Sí, le escuchamos. O estaré como loco hablando solo. Sí, claro, esta técnica, ¿no? De esta metodología. No, le escuchamos, le escuchamos. Ok, compañera, vamos. También se ha utilizado las herramientas moleculares para el diagnóstico y la caracterización molecular de las plagas y las enfermedades. Todos nuestros cultivos, sobre todo que vivimos en trópicos, son atacados por un sinnúmero de plagas y enfermedades. Muchas de ellas a veces muy parecidas, y para poderlas estar claro lo que con quiénes estamos hablando, tenemos que caracterizarlas a nivel molecular. Los compañeros de IPSA tienen aquí un campo de aplicación natural. Ellos tienen que estar claros que las plantas que vienen, que el lote de semilla de papa que viene del extranjero no trae nada, o solamente trae esto, y aquí está, mira, el estudio nos demuestra esto a nivel molecular. Tenemos esa experiencia, tenemos nosotros esos laboratorios y hemos venido favoreciendo. Yo creo que en el caso de lo que tenemos más acá, digamos más utilidad, sería en la mejora genética asistida por marcadores moleculares. ¿Cómo nos ayuda eso? Nos ayuda porque nosotros podemos detectar genes, la presencia de genes
a nivel molecular de un grupo de plantas. Tenemos 1000 plantas aquí, le traemos ADN de cada una y queremos saber si alguna de ellas tiene un gen. Sabemos el gen, corremos nuestras técnicas y detectamos las plantas que tienen gen, y solamente con esa planta, en vez de sembrarlas, esas 1000 plantas, cosecharlas, solamente nos vamos a ir a aquella planta que presentó el gen. Esa es una contribución muy importante en los trabajos de mejora convencional. Eso es fundamentalísimo. La mejora genética asistida por marcadores moleculares. No se trata de venir a reemplazar a ninguna técnica, se trata de venir a complementar digamos, las experiencias convencionales. Voy a pasar por último a presentar un resultado de, digamos, la aplicación, de no resultado, pero la aplicación de una técnica molecular, de una técnica biotecnológica para la ampliación de la variabilidad genética, en este caso de 3 cultivos. Esto es un trabajo de un proyecto nacional que actualmente está en tercer año de ejecución entre el INTA, el IPSA y nosotros, financiado, digo nosotros, la Universidad Nacional Agraria donde yo trabajo, y financiado por la Agencia Internacional de Energía Atómica. El cultivo, el proyecto es con 3 cultivos, el quequisque, la malanga y los plátanos. ¿Qué características tienen estos 3 cultivos? Que son similares, son plantas de reproducción vegetativa. No las sembramos por semilla sexual, sino a través de sus partes somáticas de las plantas, ¿verdad? Trozos, etcétera. En el caso del plátano es el cormo, en el caso de la malanga y quequisque son cormos, pero en el caso de la malanga y el quequisque nosotros podemos partir, cortar o trocear, como podríamos decir, y sembrar. Pero esos 3 cultivos también tienen un problema, que no se pueden mejorar convencionalmente. Entonces, son de estrecha base genética. En el caso de la malanga y el caso del plátano son cultivos introducidos al país y no tenemos gran variabilidad. No tenemos parientes silvestres. En el caso del quequisque sí tenemos parientes silvestres. Pero el quequisque poco florece y entonces ahí está el clavo. Por lo tanto, nosotros lo que buscamos es una técnica que nos permitiera ampliar la variabilidad genética. Esquema de mejora genética mutacional empleando técnicas nucleares y biotecnológicas. Decidimos utilizar las técnicas nucleares, la inducción de mutaciones. La inducción de mutaciones, en esa cadena de ADN, lo que vamos a hacer es la aplicación, ya sea rayos X, rayos gamma o hasta algún químico que venga a cortar esa cadena de ADN, y cuando ya se arregle, podríamos nosotros haber causado algún desarreglo, y que la planta que se genera a partir de ese desarreglo sea una planta con una característica diferente. Así es, ese es el punto de esta propuesta que nosotros hicimos y que ya tenemos plantas en multiplicación in vitro después de haber sido irradiadas. Las plantas de quequisque las llevamos a Austria, las plantas de malanga las llevamos a Cuba y las de plátano las vamos a llevar posiblemente a Costa Rica. La idea entonces ahí era tener plantas sanas, de plantas madres, introducirlas in vitro, a nivel in vitro, irradiar con una fuente de cobalto y generar plantas, por agarrar esas plantas que son teóricamente mutantes y multiplicarlas varias veces para tratar de disgregar las quimeras que se forman una vez que se irradian. La quimera es una estructura que tiene varias composiciones genéticas al mismo tiempo. Les voy a plantear algo como que nosotros tuviéramos un injerto, un injerto de mango rosa sobre un mango indio, pues qué sé yo. Eso ya es cuando miramos esa planta es una quimera, porque abajo tiene una condición genética y arriba tiene otra. Pero también lo vemos en muchos ornamentales que tienen hojas, que tienen hojas decoloradas. Esas son características de plantas que son quiméricas, que plantas que tienen varias condiciones genéticas en el mismo pie. Pues entonces a nosotros, cuando inducimos las mutaciones aquí, generamos plantas quiméricas. Y lo que queremos es encontrar la quimera para encontrar las posibles mutantes. Eso se hace por varios ciclos aquí, y después estas plantas se llevan al invernadero o al campo. En el caso del quequisque, se van a llevar directamente al invernadero o al campo. En el caso de la malanga, se pueden seleccionar a nivel in vitro el invernadero y el campo, igual que el plátano. En el caso del quequisque, nosotros estamos buscando resistencia al mal seco, que es la enfermedad que las ataca, pero también queremos producir
plantas de quequisque que sean tolerantes a la sequía, al igual que la malanga y al igual que el plátano, aunque en el caso del plátano también estamos queriendo producir plátanos que sean resistentes a la cigatoca negra o al moco bacteriano que nos está atacando. Después de esto, llevarlas al campo, va a haber un proceso de detección molecular. Ahora viene la biotecnología. Lo anterior también tiene biotecnología porque tenía que ver con producir plantas in vitro, irradiar, etcétera. Pero en este caso también ya es a través molecular para detectar la mutante. Lo mismo que hacemos con los métodos convencionales, etcétera. Después tal vez no vale mucho contarles lo que va a pasar después. Pero lo más importante aquí es que nosotros estamos ya aplicando una metodología donde las herramientas biotecnológicas nos permiten ir creando potencialmente plantas que no existían anteriormente y plantas que van a tener características de tolerancia a la condición estresante que nos está creando el cambio climático, como es la falta de agua. ¿Qué pasaría, por ejemplo, que nos saliera una malanga que en vez de que esté lista para cosecha a los 7 meses, esté a los 5 meses? Una planta que tenga precocidad, que es lo que andamos buscando en el caso del que, o que tenga un sistema radicular fuerte que permita extraer agua desde las profundidades, y no como el que tiene ahora, que son sistemas radiculares muy superficiales y que las hace ser dependientes mucho del agua. Esa es una propuesta que estamos llevando a cabo. Esto se puede repetir en otros cultivos, ¿verdad? Estamos generando la experiencia, estamos generando los resultados. Es un proyecto que termina este año. Por esta cantidad se han preparado varios compañeros y el resultado final es ampliar la variabilidad genética del quequisque, la malanga y el plátano a través de la inducción de las mutaciones. Bien, quiero concluir, creo que me quedé mucho tiempo, con lo siguiente. Las técnicas biotecnológicas complementan los esfuerzos y los enfoques que los métodos convencionales de mejora genética, estudio y uso de la biodiversidad, el diagnóstico de plagas y enfermedades realizan con las miras a la mitigación del cambio climático. No los veo enfrentándose con los que tienen otro tipo de enfoque, con la agricultura agroecológica, el tipo de... No tenemos por qué estarnos enfrentando. Nosotros tenemos con quien nos vamos a enfrentar con el gran problema del cambio climático. No tenemos que estar generando lucha. Son complementarias las técnicas. Deberíamos esperar que en pocos años tengamos cultivos mejorados, resistentes a entornos extremos causados por el cambio climático. Con esas plantas habrá un impulso a la producción de alimentos en una población que se duplica. Voy a tratar de ver lo último. Debe fortalecerse la cooperación entre las instituciones nacionales, los agricultores y la academia en busca de soluciones a los desafíos actuales y futuros del cambio climático. En todos los cultivos, ¿cuántos cultivos tenemos? En todititos los cultivos que tenemos clavos. Y tenemos que buscar cómo solucionarlo. Porque de eso vivimos, de la comida, y los agricultores, y nosotros también que damos clases porque estamos en la agricultura, pero también el INTA, que es su responsabilidad, también los compañeros del MEFCA, también los compañeros del MAC, etc. Tenemos que contribuir todos para que busquemos soluciones a este gran problema que se llama el cambio climático. Muchas gracias, compañero. Ok, muchísimas gracias, compañero. Dejamos el espacio abierto por si tenemos alguna pregunta. Hola. Sí. Sí, adelante. ¿Tenemos alguna pregunta?
Pau. Él nos estará impartiendo nuestra segunda conferencia sobre tecnologías y prácticas modernas eficientes para mejorar la resiliencia en los sistemas de producción. Bienvenido, ingeniero Denis, le escuchamos. Muchas gracias. Buenos días, compañeras y compañeros. El enfoque de esta presentación, básicamente, vamos a abordar la convergencia que hay entre las prácticas que estamos desarrollando hoy en día para la seguridad alimentaria, para mejorar la productividad y combinado con la necesidad de buscar cómo implementemos la adaptación y la mitigación al cambio climático, junto con el riesgo a desastre, junto con la reducción de riesgo a desastre. Después voy a hablarles rápidamente de cuáles son las prácticas que ya venimos desarrollando como agricultura sostenible adaptada al clima, qué inventario de prácticas existen, tecnologías, retos y condiciones para su adopción y un enfoque particular que viene desarrollando FAO con el tema de agricultura digital y agricultura 4.0, que no es más que la inteligencia artificial aplicada a la agricultura. El primer tema, básicamente, en resumen, lo tengo en este gráfico. En Nicaragua debemos de seguir promoviendo las estrategias productivas para buscar cómo mejorar productividad, para buscar cómo garantizar la seguridad alimentaria del país, pero no podemos obviar que vivimos en un país expuesto a desastres, vulnerable ante el cambio climático, y eso debe de permitirnos siempre estar pendiente de que las medidas que hagamos también puedan ser complementarias para enfocarnos a que el desarrollo de nuestros sistemas productivos sea bajo en emisiones y también resiliente ante la variabilidad y el cambio climático. Y combinado con el tema de gestión de riesgos a desastres, que ya el profesor Reyes lo explicó muy bien, ¿verdad? Pero también todos nosotros sabemos, ¿verdad? La historia que tiene nuestro país acerca del tema de eventos extremos, ¿verdad? Y por supuesto, lo más reciente fueron los 2 huracanes que tuvimos el año pasado. ¿Cómo enfrentar este tema? ¿Cómo desarrollar sistemas de producción que sean resilientes? Pues la propuesta de FAO y de otros organismos es desarrollar una agricultura sostenible, adaptada al clima. Y básicamente lo que procuramos con esta agricultura y con las prácticas que promovemos ahí es que debemos de garantizar siempre, en primer lugar, por supuesto, que nuestros sistemas productivos sean sostenibles, mejoren la posibilidad de obtener ingresos a las familias productoras, pero en segundo lugar siempre deben de desarrollar esos sistemas, medidas de adaptación, medidas que contribuyan a la resiliencia al cambio climático. Y hoy en día, aunque nuestro país no es un emisor, Nicaragua no es un gran emisor, es de los que menos emiten gases de efecto invernadero, pero podemos dar el ejemplo, podemos contribuir para que nuestro desarrollo sea bajo en emisiones. Y esa combinación de medidas debe de ayudarnos a mejorar los medios de vida de la población rural, de la población productora alrededor de cada sistema productivo y al mismo tiempo fortalecer nuestra capacidad de defensa ante fenómenos extremos como los que vivimos el año pasado. Ya el profesor Reyes hablaba, ¿verdad?, de prácticas. Acá también volvemos a mencionar que ya Nicaragua viene desarrollando prácticas de conservación y seguimos avanzando en ampliar difusión, ampliar adopción, ampliar cobertura. En agricultura, por ejemplo, todo el tema de agricultura de conservación. En los sistemas agroforestales, por ejemplo, vinculados al café, al cacao, y la gran lucha que se está desarrollando para que la ganadería adopte también sistemas silvopastoriles. Y al mismo tiempo hay procesos de trabajo que están vinculados a la agricultura urbana. Por ejemplo, con los bonos productivos se ha promovido bastante el hecho de agricultura que se desarrolla en el área urbana, pero asociada a medidas que permite también fortalecer la cobertura arbórea en las áreas urbanas, a desarrollar todo este tema de bioenergía con plantaciones y los recursos como tal que debemos de ir
poco a poco también cambiando hacia lo que hoy en día se le está llamando la economía circular. Es decir, todo este tema del reciclaje y el uso óptimo de los recursos asociados a los procesos productivos. ¿Cuál es el tema que les traigo hoy en día? Que todas esas prácticas se pueden optimizar, se pueden reforzar, todas esas prácticas pueden modernizarse si hacemos uso de tecnologías. Y una de las tecnologías que a nivel mundial se viene promoviendo, y FAO viene a la cabeza también junto con otros organismos, es los dispositivos móviles. Acá en Nicaragua ya hemos visto el uso de dispositivos móviles, por ejemplo, a través del ICSA, para monitorear plagas de café, plagas de cacao. Pero esa tecnología puede usarse para extensión agrícola digital, puede utilizarse para todo lo que son los seguros agrarios, puede utilizarse también en los sistemas ganaderos. Ya en Nicaragua ya hay ejemplos del el sensor ganadero de la chapita, ¿verdad? Que se le pone a la vaca para hacer monitoreo de fincas segregadas. Pero eso puede ir escalando incluso a llegar a tener ordeño automático o sistemas de alimentación y monitoreo digitales. Y a futuro, a una mayor escala ya a nivel de país, el uso de la inteligencia artificial. Y ahí es donde entra el tema de la agricultura 4.0, que es el uso combinado de robótica con el análisis de datos, en donde los mejores ejemplos pues, son los drones, los sensores aéreos y las máquinas guiadas por GPS o cámaras de suelo. Esas son tecnologías que consideramos que pueden ayudar a mejorar la aplicación, la ampliación de estas buenas prácticas de agricultura climáticamente inteligente y al mismo tiempo puede garantizar que se haga un uso óptimo de los recursos naturales. En la presentación que se les va a compartir a través del INTA, pues van a ver ustedes ya documentos que ha venido generando FAO que permiten visualizar incluso estudios de casos. Aquí en estos documentos ustedes van a poder ver ejemplos en Asia, ejemplos en África, que ya se vienen desarrollando con el uso de tecnologías digitales. Incluso en América Latina hay ejemplos cercanos a Nicaragua, en México, en Ecuador, vinculados a la agricultura digital y al uso de la inteligencia artificial para mejorar las prácticas, la agricultura 4.0. Quisiera que sobre esta temática también pudiéramos conocer y si hay alguna opinión de ustedes también es muy importante para retroalimentarnos, el hecho de que promovamos políticas y el gobierno también promueve políticas de agricultura digital o de adopción de inteligencia artificial, debe de pasar por un aspecto fundamental que es que hay que crear las condiciones básicas. Y Nicaragua ha venido avanzando efectivamente en el tema de electrificación rural, en el tema de trabajar en conjunto con empresas privadas para mejorar la cobertura de acceso a las telecomunicaciones. Ha habido avance también en mayor acceso al Internet, incluso de la población rural, pero hay unas grandes brechas todavía entre la población urbana y la población rural. Ustedes pueden ver en esta lámina el dato que hay a nivel mundial. Apenas 49% de la población mundial tiene acceso al Internet, imagínense. Y el crecimiento es más lento en lo que es cobertura que adopción. Y otro elemento que tiene esta lámina, el gráfico que está a la derecha, lo que nos dice es el informe mundial 2020 sobre el uso de la conectividad al Internet. A nivel mundial hay una situación que debe atenderse y es que si queremos promover el uso de agricultura, el uso de los dispositivos móviles, por ejemplo, para la agricultura o el uso de la inteligencia artificial para la agricultura, debemos de superar una gran situación que está sucediendo y es que en el uso del Internet, los tres primeros usos que se documentan a nivel mundial son para enviar correos electrónicos, para acceder a las redes sociales o para ver videojuegos. Son temas que están vinculados a la educación, especialmente de los jóvenes que viven en el campo. Son temas que están vinculados a también el fortalecimiento de la capacidad que debe tener nuestra población.
Ya el INTA da buenos pasos creando los telecentros, ciertamente, ¿verdad? Todos van a coincidir. De hecho, ahorita hay conectado aquí varios telecentros. Esa es una buena medida, pero debemos de seguir avanzando, porque no basta que hay proyectos ya que han logrado el acceso a los dispositivos móviles, pero debe seguirse avanzando en la parte educativa, en la parte de gobernanza, para garantizar que se vaya moviendo, por ejemplo, el uso de este ejemplo que les pongo en pantalla. Hoy en día ya podemos monitorear la información sobre las enfermedades de los animales y son dispositivos y son sistemas que se han incluso logrado vincular a una plataforma regional y mundial. FAO ha creado este sistema que ha permitido que hoy en día, por ejemplo, los países se conecten a una plataforma mundial y tienen también el ICSA, por ejemplo, una plataforma nacional para hacer todo el sistema de vigilancia de vegetal y de la salud animal. Son ejemplos que poco a poco también, recientemente en un congreso que teníamos acá en el CONICIT, nos decían los compañeros del ICSA, hemos venido ampliando cobertura, hemos venido creciendo en la cantidad de productores que tienen dispositivos móviles y nos comparten información para monitorear la ocurrencia de enfermedades, para hacer más rápido la detección temprana de una plaga. Eso es sumamente importante, incluso para dar una respuesta. Y de futuro, debemos de soñar. En Nicaragua podemos soñar en también acceder a la robótica agrícola y automatizada, porque esta tecnología ya se viene desarrollando en muchos países del mundo y nos permitiría enfrentar el uso más óptimo de los recursos. El tema de la robótica, pues va a pasar también por el hecho de crear las condiciones básicas, de ir desarrollando las medidas adecuadas de acuerdo a la característica del terreno, de acuerdo a las características de los cultivos. Ya hoy en día, por ejemplo, este uso de agrobots, ya en la Universidad de Chapingo, en México, ya lo han desarrollado para aplicarse a pequeñas parcelas de cultivos de maíz con estos usos. Y eso es una tecnología que también ya en algunos lugares, también como en Ecuador o en Colombia o en Panamá, se vienen ya experimentando su uso para hacer un mejor utilización de la aplicación de plaguicidas, por ejemplo, hacer lo que es la agricultura de precisión. Por otro lado, a futuro, también podemos hacer uso de la energía solar, que Nicaragua tiene bastantes estudios ya de factibilidad desarrollados por el cambio de la matriz energética para uso de energía solar aplicada a la agricultura o para aplicar en pequeños huertos. También el uso de la tecnología y la planificación como tal también de las fincas. Hemos visto ya muchas empresas en Nicaragua ya aplicando dispositivos móviles y robótica para hacer planificación y uso de los invernaderos o de otras escalas y sistemas productivos. Y las manufacturas a futuro también van a ser un elemento importante para el uso de la robótica. En las experiencias de FAO, podemos hablarles de que FAO viene trabajando con todos los países en generar bienes públicos globales, es decir, que todos los países puedan tener acceso a la información digital existente y también a las herramientas. Y en ese sentido, FAO con IBM y Microsoft vienen desarrollando formas de alianzas para que la inteligencia artificial pueda beneficiar a la agricultura familiar en particular. También FAO viene trabajando cómo utilizar los drones para evaluar daños y pérdidas. Acá les dejo un ejemplo con un video incluso de una experiencia reciente en Colombia. Y también los portales digitales que hoy en día FAO tiene disponibles a través de su plataforma geoespacial llamada Mano de la Mano, pues esos portales permiten también que los países tengan acceso libre y pudieran, por ejemplo, con el portal de WAPOR, hacer teledetección de productividad del agua en agricultura. O si no, pues ya el INETER en Nicaragua ya trabaja con este sistema del índice de estrés agrícola, combinado con el sistema de alerta temprana que viene desarrollando el gobierno de Nicaragua a través del INETER. Son herramientas de
agricultura digital que se ponen a disposición de los países y se pueden seguir profundizando en su uso y en su desarrollo para llegar al nivel local, para llegar a la finca, para llegar a la comunidad. Finalmente, esta presentación tiene por objetivo también invitar a nuestros compañeros del INTA, invitar a las instituciones del sistema de producción, consumo y comercio, invitar también a las universidades a que FAO está disponible para construir una estrategia nacional para la transformación digital y aplicación en el sector agropecuario de Nicaragua. FAO cree que este proceso debería de llevarnos a tener modelos empresariales, sí, que ofrezcan soluciones digitales para la inclusión de los pequeños agricultores, porque ese es un tema que siempre hay que tratar con mucho cuidado para lograr realmente una adopción efectiva. Y también debemos de fortalecer en Nicaragua todo el tema de recopilación de datos que sean de más calidad y con digitalización, porque la inteligencia artificial particularmente, por ejemplo, necesita de información para poder aplicarse en el contexto de una finca o en el contexto de un paisaje agrícola más amplio. Y eso ya lo podemos ver en algunos sistemas productivos más grandes, ¿verdad? Como por ejemplo el uso de la tecnología láser en los arroceros. Eso es algo que se puede también diseñar y adecuar para que se desarrolle con nuestros pequeños agricultores y con los productores vinculados a la agricultura familiar. Muchas gracias, compañeros, y estamos aquí a la orden. Muchísimas gracias por compartir parte de su tiempo. Gracias al compañero Denis Fuentes de FAO y al compañero Guillermo Reyes desde la Universidad Nacional Agraria que compartieron, ¿verdad?, parte de su conocimiento con nosotros. Gracias a todos por estar conectados y bueno, creo que estas solo tendríamos 2 exposiciones en este congreso y les invitamos, ¿verdad?, a seguirnos. En la próxima semana estaremos desarrollando videoconferencias con diferentes temáticas. Igual se desarrollará otro congreso virtual. Muchas gracias, ¿verdad?, a todos y pasen una feliz tarde.